Los saludo en este día nuevo que el Señor nos regala, 17 de abril del año 2021. La liturgia en la primera lectura toma la carta de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a las viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquia. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos, e incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que se merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Resucitó Cristo, que creó todas las cosas y ha tenido misericordia del género humano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del mar y, subiendo a una barca, se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy demos gracias al Señor. Quiero preguntarte, ¿por qué le darías gracias tú al Señor? Piensa en un momento y dile al Padre Celestial aquello que te ha dado y que tú valoras tanto que agradeces por ello. Quizás son muchas las cosas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios, pero lo importante es que tengamos conciencia de ese sentimiento de gratitud hacia nuestro Padre Celestial, porque hay veces que las dificultades, los problemas, las circunstancias no nos dejan ver que son más las cosas que tenemos que las que nos hacen falta. A veces que nos centramos en las que nos hacen falta y esto no nos permite ver aquellas cosas que tenemos. Entonces, cuando nos damos cuenta de tantas cosas que tenemos, debemos darle gracias al Señor por ellas.
En este día que podemos dar gracias a través de su palabra, Dios nos habla diciéndonos, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio en las mesas. No está diciendo la palabra que las necesidades primarias, como la comida, más aún cuando se trata de personas necesitadas, que en este caso eran viudas, no está diciendo la palabra que esto no sea importante. Es importante cubrir las necesidades fundamentales, pero lo que la palabra está diciendo es que no podemos descuidar la palabra de Dios por la palabra, o sea, por las actividades, el trabajo, las labores de la casa, las labores o por otras actividades, descuidando o dejando de lado la palabra de Dios. El alimento material es importante, sí, porque nos nutre, nos alimentamos, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A través de la palabra de Dios nosotros nutrimos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro interior, nuestro ser, en una palabra nuestra esencia. Por eso no podemos descuidar en ningún momento la palabra de Dios y la oración. Aquí está diciendo es que los apóstoles se dedicaban, empezaron a dividir funciones, entonces unos se dedicaban a administrar y otros se dedicaban a la oración y al servicio o al ministerio de la palabra de Dios. Entonces, esa palabra de Dios es la que nos permite a nosotros conocer quién es realmente Dios, quién es Dios en nuestra vida. Nos permite conocer, así como dice el Salmo, que esa misericordia de Dios viene sobre nosotros cada día, que es una misericordia nueva y que nosotros la debemos esperar. La misericordia es que Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, sino como su corazón bondadoso, lleno de amor hacia nosotros, nos hace ver no desde nuestras debilidades, no de nuestros pecados, no desde nuestras flaquezas, sino nos hace ver como Dios en su inmenso amor nos ve como sus hijos. Entonces debemos entender que esa palabra de Dios es muy importante porque los ojos del Señor, dice, siempre están puestos en quien lo teme, así dice el Salmo, y en quienes esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Siempre vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos, vamos a tener momentos de hambre, de enfermedad, de duelo, de rechazos, pero saber que Dios está con nosotros y que nunca nos abandona nos da aliento, nos da esperanza, nos da nuevas fuerzas para seguir avanzando. Por eso hoy demos gracias a Dios por todas aquellas personas que a través de la historia de la humanidad nos han transmitido esas enseñanzas, porque como dice la primera lectura, en la iglesia algunos se dedicaron a la administración y otros a la oración y al ministerio de la palabra. Ministerio significa servicio, por ende hoy hay algunas personas en el mundo que están consagradas a la oración y al ministerio de la palabra. Miren que todas estas personas que, por ejemplo, pensemos en las religiosas contemplativas, están todo el tiempo, 24 horas, todo el año, están orando. ¿Para qué? Dicen que el mundo se sostiene a través de la oración de estas personas que están consagradas a la oración. ¿Por qué? Porque el mundo está muy necesitado de la oración, de conocer de Dios. El ministerio de la palabra entonces es ese servicio que prestan algunas personas para hablar de la palabra de Dios, para transmitir, para estudiar la palabra de Dios y contárnosla a nosotros de generación en generación. Entonces estos son servicios muy importantes que nos está contando la palabra de Dios, que existen y que nos sostienen en nuestra fe. Qué hermoso es entonces que podamos conocer a Dios a través de esas personas que nos cuentan quién es Dios y que nos muestran a ese Padre misericordioso que ha revelado a la humanidad quién es Él a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Ese yo soy que en el Evangelio nos invita a no temer, a no tener miedo, a saber que aún en el otoño de nuestras vidas siempre Dios ha estado ahí como nos lo muestra en el Evangelio. En el Evangelio, en el Evangelio de Juan, nos dice: al atardecer, los discípulos de Dios bajaron a la orilla del mar
y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaún. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. El Evangelio nos muestra cómo el atardecer. ¿Qué significa eso cuando ya la vida va declinando? Cuando hemos pasado muchos años en nuestra vida que hemos venido sin la presencia de Dios, sin conocer su palabra, sin saber que Dios siempre ha estado ahí. Cuando Jesús aún no ha venido a nuestra vida, dice la palabra entonces que soplan fuertes vientos, estamos en dificultades, nos mueven los problemas difíciles, tenemos que soportar enfermedades que muchas veces nos hacen recapacitar qué es lo que ha sido nuestra vida. Nuestras relaciones han sido rotas, hemos alejado a las personas, las hemos lastimado, quizá las hemos apartado en nuestra vida, hemos llenado nuestra vida de rencores que han hecho turbulencias en nuestro diario vivir. Quizás es el momento entonces de hacer un alto en el camino, de reflexionar, de dar una mirada a nuestra vida para que cuando hayamos remado mar adentro, podamos, así como los discípulos, ver a Jesús caminando sobre las aguas de ese mar embravecido, con la certeza que aun cuando sintamos miedo, Él hable a nuestras vidas y nos diga: soy yo el que te ama, el que te perdona, soy yo el que siempre ha estado caminando junto a ti. El mar representa el mundo, ese camino que hemos recorrido, que debemos mirar cómo ha sido hasta el día de hoy. Y escuchemos esa voz de ese Padre amoroso que siempre está ahí en los momentos más difíciles. Jesús sobre el agua nos deja ver una escenificación de su dominio sobre el mal, sobre la oscuridad, sobre lo embravecido de las aguas, porque Él es la paz, Él es el que nos sostiene. Qué hermoso que nosotros podamos oír esa voz que nos dice: yo soy, no temas, yo soy el que está contigo, tú no vas solo, yo soy el que te sustenta, yo soy el que te levanto si te caes, yo soy el que te ama, yo soy la luz que ilumina tus pasos, yo soy el que te abraza cuando te sientes solo, yo soy el que te digo que no importa si tus padres, si tu madre y tu padre te abandonaron, yo nunca lo haré, yo soy el que te sostengo con mi diestra victoriosa, para mí eres valioso como la niña de mis ojos. Qué bueno escuchar en las turbulencias del mar, el mar embravecido, en la oscuridad, quizás ya en los últimos años de nuestra vida, que podamos escuchar esa voz de Dios que siempre nos ha hablado, que siempre nos ha dado palabras de fortaleza, de amor, todas esas palabras que llenan de esperanza en nuestro corazón. Continúa diciendo el Evangelio que quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Llegamos a nuestro destino en compañía de ese Dios bueno que está esperando que veamos siempre que Él está con nosotros y que oigamos siempre esa voz suya que nos dice: yo soy, no temas. Estas mismas palabras que Jesús dirigió a Pedro y a los apóstoles las repitió Juan Pablo II, sucesor de Pedro, al inicio de su pontificado. No tengáis miedo. Era una llamada a abrir el corazón, la propia existencia al Redentor, para que con Él no temamos ante los embates de los enemigos de Cristo. Por eso vamos a orar y vamos a decirle: Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día nuevo que nos regalas para poder bendecir tu santo nombre, para alabarte, para dar gracias, Señor, por tantas bendiciones que derramas en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Padre, por aquellas personas que han dedicado su vida a servirte, que nos han hablado de ti. Aquellas personas que aún están en esta tierra, síguelas llenando de tu Espíritu Santo. Y aquellas personas que ya han partido a su destino final, que puedan gozar de esa vida eterna al lado tuyo. Por aquellos que nos han antecedido en llegar a la casa celestial, Señor, te damos gracias. A ti, Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Todo lo podemos en aquel que nos da la fuerza para seguir aún en aquellos momentos de dificultad, de debilidad, en aquellos momentos que hemos caminado creyendo que íbamos solos y no hemos visto en ese mar embravecido que tú siempre has estado ahí. Hoy nos dices que no temamos. Ponemos en tus manos, Señor, a aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que no creen en ti, aquellas personas que no quieren aceptarte en sus vidas. Te pedimos que las llenes de tu Espíritu Santo para que puedan oír,
para que te puedan ver y sobre todo para que te puedan aceptar. A ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.